La Organización Mundial del Comercio es la heredera del GATT, y el GATT fue, en definitiva, la expresión del nuevo orden jurídico y económico que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. El GATT significó, en definitiva, un rechazo al proteccionismo y la establecimiento de alguna manera del multilateralismo, con el rechazo también a la discriminación entre las mercaderías de los distintos países. O sea, se buscó un trato igualitario. Y en definitiva, este GATT de 1947 funcionó aceptablemente bien y dio lugar a la ronda octava, la ronda Uruguay, en donde se incorporó el campo de los servicios y de los derechos de propiedad intelectual y un nuevo sistema de solución de diferencias, y también se creó justamente la Organización Mundial del Comercio. En consecuencia, esta creación, que había sido intentada en el 47 y no se había logrado crear el organismo internacional, tuvo justamente su nacimiento en el 95, después de finalizar la ronda Uruguay. Ahora bien, esta Organización Mundial del Comercio, que parecía la consolidación del sistema multilateral del comercio, se da en una situación muy peculiar, que es la crisis que estamos atravesando a nivel mundial. Es decir, cuando sobrevino la globalización, todo el mundo pensó que esto iba a significar el triunfo de las empresas transnacionales o multilaterales, que justamente en base a las posibilidades de transporte más barato y los medios de comunicación iban a permitir la deslocalización y evidentemente la expansión de las industrias a distintos países, y en consecuencia esto iba a ser el resultado favorable para los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero lo cierto es que la globalización se inclinó por el lado menos pensado, porque surgieron los tigres asiáticos, surgieron los países orientales que estaban dormidos, como China, y en consecuencia tuvieron una participación enorme en el comercio internacional, que puso en jaque a la situación de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En consecuencia, hoy en día, ese gran defensor del multilateralismo que había sido Franklin Roosevelt por los Estados Unidos y el premier Winston Churchill por el Reino Unido, y que llevaron esta bandera hacia la no discriminación y la libertad del comercio, en definitiva hizo que Estados Unidos cambiara su posición, y en definitiva fue abandonando el multilateralismo y volvió al proteccionismo. Y lo hemos visto en forma muy fuerte con el gobierno de Donald Trump, donde empezó a separarse de las disciplinas del GATT y a atacar también al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, con sorpresa, cuando parecía que el multilateralismo había llegado a su máxima expresión con la creación de la Organización Mundial del Comercio, está pasando en el mundo todo lo contrario. Es decir, el multilateralismo está siendo reemplazado por el regionalismo, que es una forma de plantarse los países frente al libre comercio y a las necesidades de tratar de protegerse frente a lo que significa la fuerza de la globalización, con todo lo que trae aparejado también de negativo y no solamente de positivo. Y entonces Trump empezó a desconocer el funcionamiento del GATT,
donde ya no podía imponer su voluntad, como fue durante muchísimo tiempo con los demás países de Europa, y sobrevino una crisis. Esta crisis se refleja entonces en que la ronda que comenzó en el 2001, que es la 9ª ronda de negociación, no pudo llegar a ninguna conclusión, no pudo cerrarse, y a pesar de los años que han transcurrido, el enfrentamiento entre los países desarrollados, ¿sí?, y con productos industriales frente a los países productores de materias primas o productos agrícolas ganaderos, no logran ponerse un acuerdo. En consecuencia, este foro, que es el GATT, para que se discutan los problemas del comercio internacional, no está funcionando como tal. Y por otra parte, Estados Unidos se negó a designar a los que tienen que reemplazar a los miembros de la organización, el órgano de apelaciones permanente, y de esa manera, a medida que vencían los cargos de aquellos que eran elegidos periódicamente, el órgano de apelación se fue quedando sin posibilidades de funcionar. Hoy en día no hay ningún miembro, no tiene, de los 7 miembros, no hay ninguno. En consecuencia, el sistema de los panels, cuando uno apela a los panels, no tienen quien resuelva esa apelación. Así que estamos frente a una crisis importante, que el sistema de negociación pacífico para resolver todas las controversias comerciales está en jaque. Está en jaque, y por otra parte estamos asistiendo a la declinación de Estados Unidos y Europa frente a la expansión económica y comercial de los países de Oriente. Eso lo estamos viendo día a día. En consecuencia, no es solamente una crisis de la Organización Mundial del Comercio, sino que hemos visto reaparecer al proteccionismo, y en función de tratados a veces bilaterales de Estados Unidos, y otras como la expresión del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha reemplazado al que llamábamos nosotros el NAFTA, y donde Estados Unidos ha impuesto nuevas reglas para evitar, por ejemplo, que uno de sus socios, México, pudiera adquirir materias primas o componentes desde China, y de esa manera lograr China ingresar a los Estados Unidos a través de la zona de libre comercio. En consecuencia, estamos asistiendo a un orden mundial donde el derecho se está dejando de lado. O sea, la búsqueda de normas jurídicas para resolver los conflictos, que es en definitiva la expresión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y luego todas las disciplinas que se aprobaron en la Ronda Uruguay como disciplina de la OMC, están dejando de funcionar. Y estamos entonces en un mundo que, además, con la invasión rusa a Ucrania, está demostrando también que la Organización de las Naciones Unidas tampoco da soluciones, es decir, se ha vuelto inoperante frente al veto que tiene Rusia como miembro del Consejo de Seguridad, y la Asamblea a lo sumo se ha animado a hacer una declaración condenando a esta invasión. Pero en definitiva, acá estamos hablando también de un incumplimiento de las normas más importantes que tenemos para guiarnos en el mundo, que son las normas de las Naciones Unidas. Así que el derecho no está funcionando a nivel mundial en la Organización de las Naciones Unidas, tampoco está funcionando a nivel para resolver los conflictos comerciales en la órbita de la Organización Mundial del Comercio. Así que estamos en una crisis muy severa, y si nosotros la proyectamos también en otros sistemas de integración, como es el Mercosur, vemos que en el Mercosur tampoco están funcionando las normas
o el Tratado de Asunción y las demás normas que se aprobaron, inclusive el sistema de solución de diferencias, incluido el Protocolo de Olivos, con la creación de un órgano de apelación, todo eso no está funcionando. Los países en el Mercosur tampoco están recurriendo al derecho para solucionar sus conflictos. Entonces estamos en un mundo que está tratando de resolver sus graves problemas que tiene a través de negociación y no a través de normas jurídicas. Y con el agravante que provoca la guerra de Rusia contra Ucrania, es que los países han aumentado todos sus presupuestos militares, han aumentado todos esos gastos militares, y eso en un momento en que se esperaba que la cumbre climática que tuvo lugar en Egipto iba a empezar a llevar adelante el cumplimiento para tratar de proteger a nuestra capa de ozono. Es decir, esta repercusión de la guerra significa que los problemas energéticos son resueltos con los países recurriendo al carbón, a todo eso que uno trataba de que había que eliminar para esto. O sea que esta guerra de Ucrania, esta invasión de Ucrania tiene unas consecuencias tremendas para el mundo, porque en el momento que más necesitábamos tratar de tener disciplinas para proteger nuestro medio ambiente, todo esto ha sido postergado en esta reunión cumbre de Egipto. Así que esa es mi visión, que no es optimista, porque en el mundo no estamos tratando de resolver las cosas de acuerdo a derecho y de acuerdo a las necesidades que necesita nuestro planeta para sobrevivir. Me parece importante hacer una aclaración, o lo que decir antes de hablar de la reglamentación, destacar qué significó el Código Aduanero, es decir, una ley, la ley 22415 en septiembre de 1981, que va a recoger toda la materia aduanera que estaba dispersa y que además estaba con leyes que se superponían, porque cada año surgían reformas y texto ordenado 1962, cada variante se iba acumulando y muchas veces superponiendo. Entonces, que de una manera integral y lo más destacable, de una manera sistemática y armónica, por eso es que esta ley, que es una ley especial, pero se denomina código por esta característica de estar sistematizando y armonizando toda la materia aduanera. Bueno, eso significó un avance realmente importante, porque, bueno, significó que también la gente que quería acercarse al derecho aduanero lo pudiera hacer de una manera más factible, que pudiera ver que no era un terreno solamente para entendidos, avanzó la jurisprudencia, avanzó la doctrina, realmente le dio un auge muy, muy importante. Y el comentario, por eso hago lo previo, esto lo rico que tenía y lo importante si hablamos de septiembre del 81, acá más de 40 años de estabilidad, porque era una legislación de base que se mantuvo en el tiempo, pero como legislación de base y que hace una sistemática, necesitaba la reglamentación que se da a través del decreto 1001 del 82 y sucesivas reformas de leyes parciales. Y ahí es donde yo quiero detenerme solamente para marcar que para que pudiera mantener esa parte tan valiosa de la sistematización, tenía que darse un dictado de normas dentro de ese marco y no tipo parches, que es lo que fue aconteciendo. Se fueron dictando leyes que fueron atendiendo aspectos muy puntuales y le fueron quitando algunos aspectos también relevantes del Código Aduanero. Por ejemplo, empieza la ley 23353 para poder agravar
el delito de contrabando respecto de estupefacientes y armas. Ahí también se genera una serie de conflictos que se dan respecto a la proporcionalidad de las penas, respecto a institutos como la extinción de prisión, la excarcelación. Después hay leyes que van a tratar de hacer alguna actualización con el monto de contrabando. Después una ley que ahí hay como un retroceso, la ley 25063, que es una ley que está dictada en función de bienes personales, una ley que tiene otra temática y tiene dos artículos muy puntuales, el artículo 10 y el artículo 37, que va a tratar 37 de los despachantes de aduana, introduciendo ahí una variante que en el apartado tercero del 37, que ya pueden documentar terceros, cosa que hasta ese momento no se había dado, siempre se requería idoneidad, se requería cierta especialidad. Y respecto al artículo 10, que va a provocar como un injerto en la segunda parte de lo que es el concepto de mercadería, porque va a tratar de incluir a los servicios, con lo cual está de alguna manera rompiendo con todo esa línea que traían los acuerdos internacionales sobre el concepto de mercadería, que había destacado a cada uno, es decir, la propiedad intelectual y a los servicios, cada uno un acuerdo por separado. Bueno, la cuestión es que sí sigue avanzando con ese tratar de ayornar al código en lo que en el momento se necesitaba, y cuando viene el cambio importante de la implementación del sistema María, es decir, el cambio informático, donde ya la forma de declarar es a través de la posición arancelaria y no a través de la declaración digamos detallada de la mercadería. Bueno, ahí entonces empieza a darse toda una situación especial, porque evidentemente ya el declarante que cumplía haciendo una declaración completa de la mercadería tiene que arriesgar un concepto técnico como es la posición arancelaria, y entonces la aduana ya deja de ser técnica y pasa más a vigilar, a controlar y a cargar un poco al declarante con este problema. Se suprimen también una variante importante, el 957, la idea de poder no ser punible estos yerros que podía haber en una cuestión tan técnica y tan dedicada, y hay como todo un rigorismo que se va acentuando. Y esta va a ser la ley 25986, que sería la última reforma parcial en el año 2005, que también rompe con un aspecto desde el punto de vista penal muy importante, que era la proporcionalidad, porque en ese afán de castigar y considerar que a través de la pena se podían lograr que los delitos no se cometieran, va a agravar las penas del contrabando agravado de una manera excesiva. Cuando se había trabajado el Código Aduanero, el contrabando agravado se había detenido el legislador a tratar de que sean supuestos realmente graves. Y aquí se encuentra de que de alguna manera no se tuvo en consideración todos esos antecedentes. Bueno, la cuestión es que desde esa época hasta aquí el Código Aduanero ha mantenido su vigencia y ha tenido estos parches, y de alguna manera esa sistemática un poco se ha roto, al grado tal, por ejemplo, que operadores como el permisionario del courier, que realmente aparece después del Código Aduanero, tiene una regulación a través de resoluciones, y eso le da un tratamiento desigual respecto al despachante de aduana, porque el despachante de aduana debe cumplir con una serie de requisitos, garantías, exámenes, y tiene derechos, porque el codificador trató que los distintos operadores tuvieran como un estatuto cada uno respecto de derechos y obligaciones, y de golpe aparece esta intromisión de un operador de comercio exterior que realmente no tiene una reglamentación de base y tiene una reglamentación a través de resoluciones, y le da un tratamiento muy desigualitario, que es un poco lo que de alguna manera se ha tratado hoy en día de buscar, porque estamos nosotros convencidos de que realmente se necesita una reforma, y en esa reforma lo que se necesita es algo integral,
algo que abarque todo el Código Aduanero. Ese trabajo se hizo con un gran esfuerzo del sector privado, es decir, todo el tiempo de la pandemia se aprovechó, trabajando toda la Cámara de Exportadores, de Importadores, el Instituto de Estudios Aduaneros y demás. Bueno, todo un trabajo muy puntilloso que realmente se logró aportar para sumar a lo que pudiera ser el servicio público, la aduana, para lograr un código realmente integral. Lamentablemente todo ese esfuerzo no se pudo avanzar y ha quedado, lo tenemos, lo ponemos a disposición de quien quiera conocerlo. Está publicado en una revista que dirige acá el doctor Barreira del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, y es muy interesante porque se va a ver un material de avanzada en todas estas cuestiones que preocupan al derecho aduanero y que realmente nos llevó mucho trabajo poder ajustar y acomodar a los tiempos actuales. El plenario tiene características muy particulares porque no cumple, en cierta manera, la función que debe cumplir un plenario. Los plenarios es la unión de todas las salas correspondientes a un cuerpo jurídico o jurisdiccional, para hablar con más precisión, que en el caso es el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal administrativo, pero con autonomía y sin sujeción jerárquica, con lo cual tiene cierta libertad, y equiparado en cuanto a la estabilidad del salario con una Cámara Federal, lo cual le da una cierta solvencia para poder resolver con libertad. Stamler decía que la objetividad se da en un juez cuando tiene estabilidad y autonomía, pero que es una cuestión espiritual. Es la posibilidad de resolver lo que él considera injusticia. Los plenarios entonces tienen una finalidad de resolver cuestiones que son divergentes entre las propias salas. Para eso es necesario que haya precedentes encontrados dentro del mismo Tribunal Fiscal entre varias salas de la misma especialidad. No es el caso, aparentemente, porque la posibilidad o no de que haya una manifestación de constitucionalidad o inconstitucionalidad resuelta por el Tribunal Fiscal, está expresamente prohibido en el Código Aduanero, en la medida en que, siendo un tribunal administrativo, no puede establecerse cuestionamientos a la autoridad del Poder Ejecutivo. Y por otra parte, porque la característica propia de cuestionar o conocer sobre la legitimidad o ilegitimidad de una ley solamente lo tiene el Fuero Federal y lo debe hacer a través de los jueces que dependen de la Corte Suprema, que no es el caso que nos ocupa. De manera que es correcto que no puede el Tribunal Fiscal declarar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de una norma, lo que no obsta a que, por una cuestión de responsabilidad, el juez no puede decir, si bien yo no lo puedo declarar, manifiesto que sería posible que esto no fuera compatible por tal y tal razón. A la luz de una posibilidad de dictaminar para mayor conocimiento por parte de las personas que tienen interés en saber qué es lo que un juez
o un vocal en el caso del Tribunal Fiscal, tiene en mente que siempre es valorable. Esto, por ejemplo, cuando yo era abogado de la Administración Nacional de Aduanas, hace un tiempo, en los dictámenes que teníamos que hacer, debíamos respetar siempre los dictámenes que tenía establecido el Procurador del Tesoro de la Nación, porque éramos parte del cuerpo de abogados del Estado, a la cual se le debía obediencia a la doctrina del Procurador General, el Procurador del Tesoro. No obstante, se nos permitía manifestar en relación a cuestiones constitucionales si considerábamos que era constitucional o no constitucional, al solo efecto de poder intervenir para conocimiento del Administrador Nacional de Aduanas en el caso de que él quisiera efectuar alguna consulta a una autoridad superior, fuera el ministro o el propio presidente de la Nación. Es decir, solamente a los efectos de un mayor conocimiento del tema y posiciones que a lo mejor no habían sido establecidas. Esto en cuanto al aspecto de la constitucionalidad o no de una declaración en esa materia por parte del Tribunal Fiscal. Usted me hizo otra pregunta, que ahora no recuerdo, pero era respecto de otro tema. No solamente sobre la inconstitucionalidad, sino también sobre la decisión o la resolución de que el Poder Ejecutivo podría dictaminar sobre los tributos aduaneros, derechos de exportación. Bueno, esto, yo tengo una posición tomada hace mucho tiempo sobre esta cuestión. Esto hizo eclosión en el año 2008, como consecuencia de la llamada Guerra del Campo, en donde en el año anterior, 2007, se produjo un incremento notable del precio de la soja en todo el mundo, como consecuencia del fracaso de algunas cosechas en otros países. La soja subió tanto que puso en una situación de sorpresa al gobierno nacional con un incremento súbito. Como en la soja se maneja a través de un sistema tributario aduanero específico, que es la Ley 21.453, en virtud de la cual hay fue un sistema elaborado con la Junta Nacional de Granos en aquel momento, por parte del Poder Ejecutivo. En esa negociación, yo en esa época era abogado de la aduana y fui designado por la aduana para concurrir a la Junta Nacional de Granos para la elaboración de esa norma. Y una de las cuestiones era encontrar un sistema en virtud del cual los exportadores no se vieran el día de mañana cuestionados por un rápido incremento de los derechos de exportación llegado el momento de la exportación. Entonces, sucedía que el periodo que correspondía entre el momento en que se podía generar la negociación con el extranjero para asegurar la distribución futura que podía tener el producto de agropecuario en el exterior, era muy anterior al momento en que se producía la cosecha y eventualmente la producción de aceite o harina del material para su exportación. En el ínterin podía suceder que el Estado estableciera una modificación del arancel de exportación, que en ese momento lo manejaban los ministros de Economía, y súbitamente
duplicar, por ejemplo, el derecho de exportación. Que ante la venta ya generada por parte de quien necesitaba una línea de distribución en el exterior, como eran los exportadores, ya estaba fijado. En consecuencia, en ese ínterin se podía generar una pérdida de toda la ganancia. Se llegó a un acuerdo entre la Junta Nacional de Granos y el grupo exportador diciendo, bueno, vamos a obtener beneficios recíprocos. Le vamos a dar a ustedes una declaración jurada de venta al exterior en donde se va a congelar el arancel. Pero ustedes tienen que cumplir con esa declaración jurada de venta al exterior por lo menos en un 90%, porque de lo contrario le vamos a aplicar una multa del 15% por no exportar lo que el Estado pensaba que se podía exportar. Entonces, de esa manera, el Estado se aseguraba que lo que se iba a declarar se iba a exportar, con lo cual tenía asegurado cierto ingreso de divisas de acuerdo a la cosecha fina o la cosecha gruesa, y por el otro lado, desde el punto de vista del exportador, tenía la seguridad de que cuando exportara no se le iba a incrementar el derecho de exportación, de manera de anularle absolutamente toda la ganancia e incluso entrar en pérdida. Era una relación que los norteamericanos denominan win to win, ganar para ganar. Ganaba el Estado, que tenía establecido claramente cuál era lo que iba a poder disponer para el presupuesto en su caso, y ganaba el exportador en seguridad jurídica, porque le permitía no correr el riesgo de perder todo lo que había pensado que podía ganar. Esa era la 21453. Eso fue modificado en el año 2007 como consecuencia de este apetito por parte del Poder Ejecutivo de apoderarse del incremento de la soja a través de un incremento del arancel con carácter retroactivo. Eso fue la Ley 26351, en virtud de la cual se estableció directamente en la ley el carácter retroactivo de la norma aplicable, que subió de creo que era el 27% de incremento, era una diferencia entre el 5 y el 33 o el 32 o algo así, y lo que se había pagado ya, en muchos casos con la declaración jurada de venta, algunos casos se pagaban con anticipación, y ahora se tenía que pagar más, salvo que yo hubiera tenido la tenencia de adquisición correspondiente y no se hubiera incrementado después, que era toda una cuestión que dejó en manos de una organización que después desapareció, que era la llamada ONCA. Bueno, todo eso puso de manifiesto otra cuestión, que era que el Poder Ejecutivo, a través de los ministros, podía establecer el arancel. Esto era algo que surgía de una delegación que hacía, en cierta manera, en la ley, sobre la base de una jurisprudencia que se había dado en la década del 60 y del 70, y que había sido cuestionada en un fallo que se llamaba Vialco, y que la Cámara se ganó en primera instancia por parte del exportador diciendo que no. ¿Cuál era la razón? Y es que el tributo es algo sumamente delicado que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. En consecuencia, no puede delegarse una facultad que es propia del representante del pueblo en un funcionario del Poder Ejecutivo. Esto no se había aceptado por una cuestión de que había una necesidad de adecuarlo rápidamente. Pero ni siquiera se establecían topes máximos ni mínimos, ni se establecía ningún tipo de limitación sobre base de la cual
pudiera haber alguna razonabilidad en el incremento. Esto generó dos temas y esto finalmente se terminó resolviendo por el fallo Camaronera Patagónica. En ese fallo de Camaronera Patagónica, usted lee los primeros 10 considerandos y es perfecto. Usted pasa del 11º en adelante y se encuentra con que en cierta manera se borra con el codo lo que se escribió con la mano en gran parte. Lamentablemente, los jueces son parte del gobierno nacional, son poder del Estado y es el poder judicial. Y hay una cuestión de que tampoco ninguna parte del poder del Estado puede atentar contra el poder todo. Entonces hay paliativos por parte del Poder Judicial que hacen que puede pasarse advertencias de que se está haciendo mal las cosas, no se castiga esta vez, pero se analiza que el día de mañana y se advierte al Poder Ejecutivo en el futuro sí lo vamos a hacer. Esto fue para Camaronera Patagónica. Allí se dijo muy claramente que si bien había una posibilidad de urgencia en virtud de las modificaciones que existían económicamente para establecer una modificación de arancel, estas debían ser predeterminadas de alguna manera con ciertos límites. Esos límites tampoco pueden ser excesivos en el sentido de dejar a la discreción un límite que puede ser del 5% o del 33%. Entonces, el problema está en la confiscatoriedad. Cuando a través del tributo se captura una parte sustancial del patrimonio de una empresa, se produce algo que está en contra de el derecho fundamental de la Constitución, que es el derecho de propiedad. ¿Qué es la parte sustancial? Es el problema en cuestión. Pero lo que sucede es que muchas veces, si uno paga impuesto a la renta, o impuesto a las ganancias, derechos de exportación y además impuesto al valor agregado y además impuestos provinciales, la suma de todas estas jurisdicciones que establecen diversos elementos, hoy en día están por encima del 60%, más del 50% seguro, el 50 y 55% de lo que el exportador puede ganar. Si a eso usted le añade un impuesto que no se llama impuesto, como es el tipo de cambio intervenido por el poder ejecutivo a través del Banco Central, porque si bien el Banco Central es un ente autárquico y teóricamente no puede tener intervención del Poder Ejecutivo, todos sabemos que esto no es así. En donde por cada dólar se aplica un tipo de cambio oficial que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, lo que usted está haciendo es quedándose con parte del patrimonio del señor que vendió, diciendo que se le paga $1 que en realidad no es el valor de $1. Esto es un impuesto encubierto. Eso lo dijo Otero Monsegur ya en el año 1960, cuando Ilia estableció el decreto que estableció este tipo de cambio oficial. Y es la verdad. Lo que pasa es que muchas veces no conviene ver la verdad. Por razones políticas y en cierta manera por deshonestidad intelectual. Entonces, lo que sucede es que nuestra Constitución, que es sabia, tiene todos los elementos y es una de las mejores constituciones del mundo, sin lugar a dudas.
tiene en muy pocas palabras dichas cosas muy importantes. Pero no hay una vocación por la parte política, y me refiero a los miembros del Congreso, de compadecer la actividad del Estado para ordenarnos de acuerdo a la Constitución. Y aquí viene otro punto. El punto es, ninguna sociedad puede funcionar sin reglas. Y las reglas máximas las fija la Constitución. Y cuando se trata en la Constitución de los derechos, se trata de derechos fundamentales, que básicamente son tres, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Fíjese usted que cuando, y Guillermo no me va a contradecir seguramente, cuando en cualquier ordenamiento penal se establecen cuáles son las penas con las cuales se va a motivar la conducta de la población, se aplica la pena de muerte, la pena de comiso o la pena de la propiedad y de prisión, de la libertad. O se castiga la libertad, o se castiga el patrimonio, o se castiga la vida. Esas son las tres penas clásicas en todo código penal de todo el mundo. De manera que digamos que es un derecho natural o neguemos que es un derecho natural. Los derechos fundamentales, básicamente, esos tres nadie los puede negar. No, así directamente tenemos que analizar un poquito que el proyecto que quiere dolarizar las penas algunas penas las actualiza, es decir, con montos fijos en peso o moneda nacional, y eso está bien, es una tarea que se puede hacer. Lo que no corresponde es atarla al dólar, es decir, y mucho menos, como hace el proyecto, que lo hace con una fijación del tipo de cambio al día anterior del pago. Eso significa desconocer que la multa es de naturaleza penal. Al ser de naturaleza penal, nunca puede dar ganancia, no genera un interés. Es decir, el interés únicamente puede surgir una vez que está firme la sentencia. Entonces, y la pena fijada. Lo que ha ocurrido en nuestro país ha sido una constante de que la inflación ha sido siempre la que ha avanzado y ha depreciado las penas. Y cuando se da la ley de convertibilidad y la derogación que preveía el Código Aduanero en el artículo 926, una actualización para poder hacer acorde este tema de la depreciación, cuando se suprime, es verdad de que hoy en día, y ya desde ese tiempo hasta acá, las penas han perdido su valor nominal. Entonces una cosa es actualizar para que mantenga el valor que tiene, y otra cosa es atarlo a algo como es tan inestable como es el dólar, que ni siquiera se da en el propio país donde se comete la infracción. Es decir, es una moneda que está con sus reglas completamente disímiles. Entonces, esa indeterminación de la pena es inconstitucional, porque evidentemente lo que uno tiene que saber en una conducta que se está juzgando, una conducta punible, que tiene que haber un hecho o una acción y que tiene que estar atada a una pena. Y ahí es donde siempre hablamos de la proporcionalidad, pero siempre con esa idea de que el fin de la pena es de prevención general, es decir, que tiene que saber cuáles son las consecuencias para no cometer ese hecho. Bueno, eso dejaría de funcionar porque él no podría saber hasta dónde puede pagarse. Y lo que también hay que tener en cuenta, y por eso vuelvo a lo que hace un ratito cuando se me preguntó los parches y las reformas reglamentarias, es que estas leyes sueltas que quieren suplir un problema puntual están olvidándose del todo.
Y al olvidarse de todo y de lo valioso que era la sistemática es donde se provocan los cortocircuitos, porque además la pena está vinculada a la suspensión del juicio a prueba, a una serie de otros institutos que tienen que estar en relación con no solo la conducta, sino la situación del condenado. Y si se dispara con $1, se hace de imposible cumplimiento. Así que entiendo que sí, es loable el entender de que realmente no puede haber una pena de multa depreciada porque pierde su sentido, pero tampoco llevarla al extremo de que pasa a ser de imposible cumplimiento o de desproporcionado cumplimiento. Y eso es lo que provoca esa idea que se encierra en ese proyecto de dolarización. La pregunta es sobre el CIRA, que es el que sustituye el CIMI, que a su vez sustituyó al DEJAL. Son mecanismos muy parecidos el uno al otro, si no decir casi idénticos, que establecen un sistema creado en su origen por una resolución de un ente autárquico. En el caso del CIMI se analizó el CIMI como una puerta para determinar el alcance de las licencias automáticas y no automáticas que están reguladas por el acuerdo de salvaguardias de licencias automáticas, de licencias arancelarias previstas en la Organización Mundial del Comercio en el Marrakech del 94. Hay un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es la libertad de comercio. Está contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es como si el gobierno argentino considerara que la libertad de comercio solamente operara dentro del territorio nacional. Es como que se desentienda de considerar que la libertad de comercio constitucional está abarcando también el comercio con el exterior. Esto no es así. La libertad de navegación, por ejemplo, es una prueba de que la Constitución se encargó de eso. Pero además hay un dictamen de la Comisión Constituyente del Congreso en el que se plasmó en la Convención Constituyente que plasmó en la Constitución de 1853, en donde justamente se dejó en claro que la idea era establecer una libertad de comercio que permitiera comerciar con todos los países del mundo de una manera eficaz. Y justamente en ese punto la Constitución no solo establece en el artículo 75, inciso 2, que es atribución exclusiva del Congreso aplicar derechos de aduana en materia de importación y exportación, así como evaluaciones sobre las cuales recayeran los aranceles, sino que en el inciso 13 establece que es atribución del Congreso las relaciones comerciales con el resto de las potencias del mundo. Quiere decir que no se limita a un problema tributario, sino que el Congreso básicamente tiene el control de el modo en que se va a llegar a relacionar el país comercialmente con otros países. Por esa razón, una interrupción en el flujo de mercaderías de importación o de exportación debe surgir de la ley. Y, si no de la ley, al menos establecer
sobre la base del Congreso, una política, como dice el fallo Camaronera, establecer una política clara de cuál va a ser el modo en que se va a tratar el problema de la importación-exportación. Una cosa es aplicar un arancel y otra cosa es aplicar una prohibición. Y esa prohibición está prohibida expresamente en el GATT. No se pueden aplicar restricciones cuantitativas, dice el GATT. Y también dice el GATT que la única manera que hay de poder regular el flujo es a través del arancel. Esto hay que recordarlo también a los efectos del manejo que se hace de la valoración aduanera. Justamente la valoración aduanera no puede servir para regular las importaciones y exportaciones con incrementos o decrecimientos del arancel, sino solamente a través del arancel. Esto el Consejo de Cooperación Aduanera lo tiene claro. Entonces, lo que se hace a través de esto es, sin intervención del Congreso, sin intervención del Poder Ejecutivo Nacional, encarnado por el Presidente de la Nación, de acuerdo a lo que dice la propia Constitución Nacional, se establecen restricciones a la importación o exportación sobre la base de un régimen establecido por un ente autárquico que fue la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Así nació el DEJAI. Luego se siguió con el CIMI, que no recuerdo en este momento si tuvo la convalidación de un decreto, y el CIRA, que es prácticamente el mismo procedimiento. Esto está emparentado con las licencias, pero hay un punto que quiero dejar de resalto. El derecho aduanero se trató de unificar en un solo texto ordenado para tener justamente garantías tanto para la aduana como para el comercio importador y exportador. De esa manera se establecían claramente cuáles eran las normas básicas sobre las cuales debía uno comportarse. Es más, el decreto reglamentario del cual habló Guillermo hace un momento está estructurado apoyando cada una de las normas en el artículo correspondiente del Código Aduanero, justamente porque el reglamento no puede ir nunca más allá de la ley. En consecuencia, se dice, en lo referente a lo que dice el artículo tal, se hará de tal manera. Entonces, hay como una usurpación del Poder Legislativo por parte de la DEJAI, por parte del CIMI y por parte del CIRA. Lo que hace que las normas emergentes de esos mecanismos son inconstitucionales, porque carecen del fundamento legal necesario como para poder generar restricciones a los derechos individuales de los importadores y exportadores. Es muy difícil para el Poder Judicial resolver esto sin entrar en un choque frontal con el Poder Ejecutivo y dejar al país en una situación de falta de regulación total de las importaciones y exportaciones. Consecuencia, hay una situación difícil entre hacerle justicia al importador-exportador, que significa destruir todo el sistema del CIRA, o establecer alguna contemplación sin destruir la institución. Y la institución me refiero a la Constitución. Este es el problema que plantean el CIRA y las licencias, con un agravante. Las licencias automáticas
son las únicas que puede aplicar de acuerdo al acuerdo de la OMC. Las no automáticas requieren de una norma que prohíba en forma concreta la importación o exportación de la mercadería. Es decir, las licencias automáticas son las únicas autorizadas por el país. La dilación in aeternum de la aprobación o no aprobación no es nada más que una restricción indirecta. Y eso está no solo comprobado por lo que sucedió en el panel que armó la Organización Mundial del Comercio en el año 2014 por el tema de las 5 medidas de hecho que aplicaba el gobierno argentino para restringir las importaciones, sino también por una cantidad de doctrina argentina que ha hablado de esta cuestión con anterioridad a eso. No es conveniente entonces que la aduana esté dentro de un organismo que tiene por función recaudar. Justamente la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, no es otra cosa que ingresos públicos. El que está al frente de ese organismo tiene que estar pensando en cómo ingresan, es decir, a través, obviamente, de impuestos en general. Pero todas las aduanas modernas hoy en día tienen funciones más importantes que la aplicación de tributos, que la aplicación del arancel. El control que se ejerce tiene en cuenta la seguridad, tiene en cuenta muchísimos otros aspectos que hacen a la salud pública, la sanidad animal, etc. Por otra parte, los sistemas aduaneros modernos tienen destinaciones suspensivas como la importación temporaria, como el tránsito de importación, como el depósito de almacenamiento, que son todas destinaciones que tienden a facilitar el transporte, que tienden a facilitar el comercio, que tienden a facilitar la industria con la importación temporal, por ejemplo, para perfeccionamiento activo. En consecuencia, las aduanas de hoy no están pensando en el tributo fundamentalmente, sino otras muchas cuestiones que hacen al comercio exterior. Por otra parte, Estados Unidos, después del atentado terrorista del 2001, ha volcado totalmente al servicio aduanero al sector de seguridad de los Estados Unidos. Ha cambiado la denominación inclusive del tradicional servicio aduanero de Estados Unidos para hablar de protección. Entonces las aduanas juegan un papel de protección para el bienestar de los países, que tocan temas como salud pública, como sanidad animal, sanidad vegetal, etcétera, etcétera. Todo el conjunto de prohibiciones a la importación y a la exportación de naturaleza absoluta o relativa, todas ellas están en manos de la aduana. Y esta aduana entonces no puede estar manejada o subordinada a una persona que lo único que tiene que estar pensando es en la recaudación de los tributos. O sea, las aduanas tienen que estar afuera de este instrumento denominado AFIP, que ni siquiera ha agregado a su nombre aduanas. Estoy escribiendo algo que se vincula con el fenómeno que se está dando hoy en día, que es el regionalismo, ¿sí? Estoy escribiendo sobre derecho a la integración, porque cuando hemos hablado antes de que el multilateralismo no está ya funcionando en el mundo, todos los países están buscando alguna forma de relacionarse mediante la integración. En consecuencia, todos los fenómenos que vemos, no hay ningún país en el mundo que no forme parte de un sistema de integración, o sea, un acuerdo regional de integración. Así que me pareció muy interesante abordar ese tema y el libro se va a llamar Derecho de la Integración. Ninguna sociedad
puede funcionar sin reglas claras y que sean acatadas. La función de que esas reglas sean acatadas pertenece al poder que establece el Estado. El Estado, por esa razón, es la encarnación de un poder coactivo. Esto debe ser, en cierta manera, compartido por la sociedad para evitar una dictadura. Y esto genera el problema de la democracia, que consiste en que el propio pueblo se maneje a través de sus representantes. Un premio Nobel, el doctor Hayek, que era además abogado de premio Nobel de Economía, y que había estudiado con Kelsen, consideraba que el problema de la democracia era que necesitaba mantenerse con la mayoría, y la mayoría se debía establecer sobre la base de ciertas concesiones a sectores que no necesariamente estaban compartiendo el interés general. Esto está dicho también por un gran politicólogo y un gran jurista argentino, que era Mario Justo López, en un libro magnífico sobre el tema político y el desarrollo de la política. Y él decía, hay un aspecto agónico y hay un aspecto arquitectónico del poder del Estado. El agónico es la lucha para tratar de establecer quiénes van a manejar el poder, y el arquitectónico es cuál es la creación y sobre la base de los fines que le convienen a la sociedad. El problema es que uno no agote el otro y se superponga con el otro. Esto ya lo teníamos en Aristóteles, en donde la política establece que la muerte de la democracia viene por la demagogia, y la demagogia no es nada más que dar concesiones a aquellos que van a apoyar la mayoría. Esto se resuelve con un problema de ética social. Yo entiendo que tanto desde el punto de vista político como económico es fundamental generar confianza. Un problema que vemos a nivel país es la falta de confianza en nuestras autoridades. No creemos en las autoridades, por lo tanto, mal puede funcionar una regla cuando no hay respeto ni a la regla ni a la autoridad que la ejerce. Yo creo que en esto que hemos hablado, que es comercio exterior y principalmente el derecho aduanero, lo que se necesita es, primero que nada, actualizar y ajustar todos los recovecos, todo lo que notamos que en esta sistemática con las reformas parciales se fueron modificando. Hay que hacer una nueva reforma integral que abarque todos los aspectos, que recoja toda la jurisprudencia, toda la doctrina más actualizada. Y si queremos incorporar a los jóvenes, tenemos que hablar como los jóvenes y tenemos que hablar de los avances tecnológicos. No podemos dejar de incorporar lo que hoy en día está tratándose, por ejemplo, el correo electrónico, que realmente lo que se ha buscado muchas veces es de pensar en las fallas que tiene y no en las bondades. Hay que tratar de equilibrar las dos cosas. Por un lado puede ser una brecha al control aduanero porque tiene una falta de regulación, pero por otro lado, lo hemos visto en la pandemia, realmente ha sido una solución para un problema o problemas de aislamiento. Entonces creo que, al igual que estamos hablando podemos hablar del blockchain, de contratos inteligentes, y digo todo esto no porque lo domine, porque no lo domino ni lo entiendo plenamente, pero sí entiendo que los abogados tenemos que tratar de actualizarnos en ese aspecto para regularlo. Lo mismo que, por ejemplo, he leído que un cerrajero, cuando ve las tarjetas magnéticas y se acabaron las cerraduras, de decir qué desesperante. Bueno, tendrá que buscar la forma, como el despachante, tendrá que buscar la forma para colaborar en el control frente a todos estos avances, pero nunca dejar de recogerlos y darles el valor que tienen.
O sea, mirando a los jóvenes, tenerlos en cuenta en lo que ellos necesitan que se incorpore a nuestro día a día. Uno de los temas que más me preocupa es cómo se está desarrollando la actividad jurídica y económica en el mundo, cada vez más separada del cumplimiento de normas, del cumplimiento de leyes. Las leyes son fundamentales para establecer el equilibrio entre los débiles y los fuertes. Los fuertes no necesitan leyes. La ley de la selva, sabemos que el que manda es el león, y en consecuencia la relación entre ellos es una relación de fuerzas, no es una relación justa. Los países necesitan leyes también frente a la diferencia entre los países poderosos, fuertes, y los países débiles. Y en este momento, esta situación que se está dando del incumplimiento de normas a nivel internacional y el incumplimiento de normas a nivel nacional hace que sobrevenga una incertidumbre y, en definitiva, que las soluciones que se terminen imponiendo no sean justas. En consecuencia, yo creo que es muy importante darnos cuenta lo que significa este desconocimiento de la función del organismo de las Naciones Unidas, el desconocimiento de la función de la Organización Mundial del Comercio, el desconocimiento en nuestros países que han creado un Mercosur sujetos a un tratado de asunción y a un protocolo de Europreto que establece determinadas normas y que tampoco son cumplidas. En consecuencia, todo eso lleva a la inseguridad jurídica, y esa inseguridad jurídica en general se traduce en soluciones que no son buenas ni justas. En consecuencia, creo que deberíamos preocuparnos por justamente de este alejamiento del derecho, del alejamiento de las normas jurídicas, de las disciplinas que están hechas a favor de la justicia, y en consecuencia es muy importante defenderlas.